curso, del curso del Estudio de Jesús de Nazaret, del curso del Padre Salvador Carrillo Alday. Yo creo que empezamos por la oración, ¿no? Empezamos, ¿te parece bien, Mariela? Si empezamos por la oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad. Transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Gracias, Mariela. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a entrar hoy a un capítulo que pues nos va a recordar, pero sobre todo nos va a ampliar toda la visión que tenemos eh, de todo lo que hemos vivido de la Semana Santa, ¿no? Entonces, pues, en primer lugar, el título es La entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén y sus últimos días. Eh, este título de sus últimos días es muy importante esta última parte. Es la entrada mesiánica que tiene, que se compone de dos momentos y los últimos días. Entonces, esta última semana de la vida de Jesús es una semana muy, muy importante, porque fue una semana en la que Jesús desplegó una gran cantidad de enseñanza. ¿Por qué? Porque él ya sabe que ya él va a partir, él está dándoles a sus apóstoles mucha, mucha enseñanza y van caminando hacia Jerusalén, se van dirigiendo hacia Jerusalén. Entonces, esta semana de la vida de Jesús es una semana muy, muy importante en la vida de Jesús y se divide en dos grandes partes. La primera parte, que va del domingo al miércoles, donde está la entrada mesiánica y la expulsión de los vendedores del templo, ¿sí? Y la segunda parte, que es como algo, es como el corazón de esta semana, ¿verdad? Es lo más grande. ¿Por qué? Porque contiene la última cena y la cena y es la Pascua del Señor, sí, es el paso de Jesús al Padre, es un momento enorme en nuestra fe y entonces contiene esta segunda parte, la última cena, pasión, muerte y resurrección de Jesús y glorificación. ¿Por qué les digo glorificación? Porque en el Evangelio de San Juan la glorificación fue inmediatamente en el momento que Jesús resucitó. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar en este santuario, como decía el padre Carrillo, en este santuario de sabiduría de Jesús, de enseñanza de Jesús, pues con una gran sed de aprender de Jesús, de estas enseñanzas, ¿verdad? La entrada triunfal. Bueno, la entrada triunfal es una entrada, es un texto que fue tan grande que está narrado por los cuatro evangelios. Solamente antes de este texto está mencionada también para la multiplicación de los panes, anterior a este acontecimiento. Fue algo que verdaderamente eh, trascendió de manera impactante en sus discípulos y en este caso en los evangelistas, ¿verdad? Entonces vamos a situar un poquito la escena, como diría el padre, vamos a situar la escena. Jesús viene caminando hacia Jerusalén. Y ya se alcanza a ver Jerusalén. Ya se alcanza a ver Jerusalén y Jesús va caminando hacia allá. Y llega hasta el Monte de los Olivos. Hay un momento en el que que Betania ya está como atrás, a un lado atrás, y está cerca de Betfagé.
Betfagé era un monte que estaba también al lado de Betania. Entonces, Jesús ya camina ya pasó Betfagé, ya va caminando, ha llegado al huerto de los olivos y alcanza a ver Jerusalén. ¿Y qué alcanza a ver? Alcanza a ver a mucha gente que se ha aglutinado ahí, ¿verdad? Y se da cuenta que esa gente lo quiere hacer, bueno, honrar y además, pues que lo esperan como el Mesías, ¿verdad? Y entonces, esto se los aclaro porque es para poder comprender el texto que vamos a leer. Entonces es cuando le dice él a sus discípulos, regresen a Betania, o sea, aunque ya estamos llegando a Jerusalén, regresen ahí. ¿Para qué? Para traer el burrito. ¿Por qué? Que ya me espera esa muchedumbre y voy a entrar, ¿verdad? Entonces, la escena muy hermosa porque Jesús contempla con mucho amor a toda esa gente y además, por otro lado, está consciente de su mesianismo, consciente que va a morir, es consciente que es el camino que va a pasar, pero y que él es el rey, ¿verdad? Y que él va a reinar porque va a vencer a la muerte, pero que tendrá una entrada triunfal, ¿sí? En un burrito. ¿Y por qué en un burrito? Porque un burrito era un animal despreciado, un animal que no valía. Podía haber entrado en un elefante, pues si hubiera querido, sí. Era donde entraban los reyes, a los reinos, en elefantes o en camellos. Jesús no quiere tomar ninguna imagen ya como preconcebida para los reyes. Y sí que va a entrar en una entrada triunfal, pero de una manera que ningún rey había entrado, en un burrito. Entonces, vamos a tomar del Evangelio de Marcos. ¿Por qué de Marcos? Porque es el que está más, perdón, del Evangelio de Mateo, porque es el que está más extenso. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar el Evangelio de Mateo en el capítulo 21, 21 versículo 1. Y como les decía, esto lo narran todos los evangelistas. Y el título es ese, Entrada Mesiánica en Jerusalén. Capítulo 21, versículo 1. Cuando se aproximaba a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos con este encargo. Id al pueblo que tenéis enfrente. Ya enfrente estaba, mirando de un lado, Jerusalén, mirando, dándote como girando, pues está este, Betania. Entonces Jesús volteó, dejando le dándole la espalda a Jerusalén, y ve hacia enfrente y le dicen, regresen allá. Ir al pueblo que tenéis enfrente, en este caso es Betania, y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino, y con ella, perdón, y un pollino con ella. Desatadlo y traedlos. Y si alguien os pregunta algo, decid, el Señor. Este título del Señor seguramente no lo dijo Jesús así, seguramente dijo, dígale que Jesús dice, o el maestro de Galilea, o el maestro nazareno de Galilea, o Jesús de Galilea, como quieran. Pero no se ha de ver, esto ya lo hace el evangelista para darle honra a Jesús, ¿verdad? Entonces, dígale que el Señor lo necesita, pero enseguida lo devolverá. Entonces, aquí vemos una escena en la que Jesús, pues conoce, ha, ha- ha previsto ese momento y él ha hecho los arreglos para ese momento. Jesús conoce su mesianismo, sí. ¿Es un texto revelador? Sí. Se ve que Jesús tiene ese conocimiento. Y luego en el versículo 4 dice, esto sucedió para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta. Y podemos ver aquí a un lado el profeta Isaías y el profeta Zacarías. Decida la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, manso y montando en un asno,
y un pollino, y hijo de animal de yugo, o sea, de un animal pues, que no era apreciado, ¿verdad? Me voy a saltar hasta el versículo 9, sí, 9, no, perdón, hasta el versículo 8. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino, ¿sí? Quiere decir que hacían los actos correspondientes a un rey. Ponían sus mantos, ¿para qué? Para que Jesús pasara sobre ellos. Dice, la gente en numerosos mantos por el camino. Otros cantaban, cortaban ramas en los árboles. En el Evangelio de San Juan dice que cortaban palmas, ¿sí? Seguramente las dos cosas. Y las tendían por el camino, y la gente iba delante y detrás de él gritando, Hosana, o sea, el que salva, el que salva. Hijo de Dios, perdón, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esto era un salmo. Si ustedes miran al lado en su Biblia, si tienen la Biblia de Jerusalén, que yo les recomiendo que es la de estudio, verán Salmo 118. ¿Por qué? Porque este salmo era el salmo normal que aún decía el padre Carroya, aún hay gente todavía, judíos, ¿verdad? Que al entrar en Jerusalén, obligadamente se cantaba este salmo. Y hay gente que todavía, hay judíos que todavía lo hacen. Es un salmo para saludar a la ciudad santa, para saludar a Dios. ¿Por qué? Porque vas a entrar a una ciudad santa. Entonces, el Salmo 118, yo les recomiendo que lo anoten y luego lo lean. Es muy bonito, ¿verdad? Y entonces, este cántico del Salmo era lo normal para para los judíos que al llegar a Jerusalén lo cantaran. Entonces, esta gente, esta multitud, no está inventando una canción a Jesús, no está innovando una canción para recibir a Jesús, al que ya creen que es el Mesías y que los va a salvar del yugo romano. No, era una canción que ya tenía siglos, que el pueblo judío cantaba al entrar a Jerusalén. ¿Pero por qué es importante? Porque la multitud se la está cantando a Jesús. Se sabían este salmo, claro, era un salmo de oración al entrar a la ciudad santa. Y se lo cantan a Jesús dirigido a él, ¿verdad? Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Quiere decir que el canto era tan fuerte, era tan fuerte, tan fuerte, sí, con tanta fuerza, que se llegaba a oír hasta el templo. O sea, toda la ciudad se escuchaba, en todos lados se escuchaba. ¿Por qué? Porque era una multitud que cantaba alrededor del camino, alrededor de las calles, a lo largo de las calles, y con ese canto Jesús va entrando, va caminando, y toda la ciudad se está estremeciendo con ese canto. Entonces, es un cuadro muy hermoso, ¿verdad? Esta imagen, ¿verdad? Y había gente que salía de sus casas, que no se había enterado, y salía y decía, bueno, ¿quién es este? ¿Quién es este? Se preguntaban. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de San Juan, Jesús ya había ido a Jerusalén otra vez, anterior, pero incógnita, como con sus apóstoles, como cualquier persona. Pero esta es la primera vez que entra a Jerusalén de una manera ya importante para enseñar. Y en los sinópticos está perfectamente establecido eso. Es la primera vez que Jesús entra a Jerusalén y más dando enseñanzas, más después de haber hecho muchos milagros. Entonces, muchos lo conocían, claro, por eso le cantan. Se ha corrido la voz que aquel que hacía caminar a los paralíticos, que hacía ver a los ciegos, ¿sí? Curaba a los paralíticos. Ese viene camino a Jerusalén. Vamos a recibirlo con palmas. ¿Por qué? Porque es nuestro Mesías. Todo lo que él hace corresponde a que él es el Mesías. Pero había gente que no se
no se había dado cuenta y preguntan, ¿quién es este? Y inquietos, porque aquel momento fue un momento fuerte, ¿verdad? Y la gente decía, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Entonces, esta afirmación de San Mateo es importante. ¿Por qué? Porque nos está asentando claramente cuál era el lugar de Jesús cuando Jesús ya iba a subir a la cruz. Era, era aquel maestro que no solamente había enseñado, sino que era un profeta que tenía la capacidad de hacer milagros. Bajo el pueblo judío había el concepto que los profetas hacían milagros. Podemos recordar el milagro de Isaías cuando hace que la pan de la mujer que le da para comer cuando ya se van a morir de hambre ella y su hijo, ese pan no se terminaba, no se terminaba. Y entonces, este, es Elías, un hermana, milagro. perdón, es- discúlpeme, perdón, Elías. perdón, sí, Elías. Ese pan, gracias, gracias. Ese pan perdón, es que me distraje, que se me está acabando la pila. Ese pan no se terminaba. ¿Sí? También en el profeta Isaías hay otro milagro. O sea, había una imagen concreta para el pueblo judío de que los profetas tenían el poder de hacer milagros, ¿verdad? Entonces, así es como Jesús entra en la, así es como Jesús entra en Jerusalén. Entra con un canto, entra recibiéndolo como un profeta. O sea, Jesús ya ha adquirido, no solo en Samaria, pero ya en Jerusalén, un título muy importante. Por eso, teológicamente, esto es muy grande, porque Jesús ya va a entrar a la ciudad de Dios, en donde está el Sanedrín, donde se hacía todas las, toda la, los ofrecimientos en la Pascua, ¿verdad? De todas las víctimas, y va a entrar ya reconocido como profeta, ¿verdad? Entonces, es un momento grande, muy grande para Jesús. ¿Cuál es el sentido profundo aquí? Bueno, que Jesús ha tomado una imagen igual que los profetas lo hacían, ¿para qué? Para dar un signo, para mostrar algo, ¿verdad? Y con eso da cumplimiento a la profecía del profeta Zacarías, Zacarías 9:9, ¿verdad? Y entonces aquí Jesús, igual que los profetas, actúa, va enseñando, ¿verdad? Bueno, vamos vamos a la siguiente parte de estos primeros días, que es una acción igual profundamente profética, y es la expulsión perdón, una acción profundamente de manera de un profeta, como corroborando, ya me han llamado profeta, ahora yo voy a hacer una acción similar a la que hizo, a lo que decía similar a los que los profetas como Jeremías, ¿verdad? Como otros profetas hacían, eran acciones que enseñaban a través de un signo, a través de algo que ya sea que dijeran o que actuaran, ¿verdad? Entonces, así, con esa misma escuela de todos los grandes profetas de Israel, Jesús va a cometer un acto de escándalo, al igual que muchos profetas, ¿verdad? La expulsión de los vendedores en el templo. Y aquí lo vamos a leer en Marcos. ¿Por qué nos vamos a ir a Marcos 11:15? ¿Por qué es una acción de escándalo? Esta acción fue como ya la firma, ¿verdad? Para que Jesús se ganara su condenación de muerte por parte del Sanedrín. Entonces, vamos a entrar a Marcos 11:15, ¿de acuerdo? La expulsión de los vendedores en el templo. Llegaron a Jerusalén. Una vez ahí,
entró Jesús en el templo. Algo importante. Esto en los sinópticos lo sitúan el miércoles, ¿verdad? Jesús entra el domingo, el miércoles es esto, el jueves lo aprenden. Para San Juan esto sucedió en dos domingos posteriores. Entonces, en la teología viene la pregunta, entonces hubo dos expulsiones o a los evangelistas no les interesaba tanto la fecha como el acto de escándalo de Jesús. Entonces, ¿qué tomamos? Tomamos la fecha de el miércoles anterior a su aprehensión. Expulsión de los vendedores en el templo. Llegaron a Jerusalén. Una vez ahí, entró Jesús en el templo y comenzó a echar fuera a los vendedores y compradores. Vació las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Y les enseñaba diciéndoles, bueno, aquí me paro, fue un acto largo, no fue corto. O sea, dio enseñanzas, hablaba, ¿y qué decía? Han hecho mi casa un lugar que era de oración, un lugar que debe ser de veneración, la han convertido en un lugar de negocio. El hecho en sí mismo de que se vendieran palomas y animalitos, el hecho en sí mismo no era malo. De hecho, estaba en la ley de Moisés que tenían que hacer eso. Y tenía que haber cambistas, ¿por qué? Porque traían monedas pues, de todos lados, ¿verdad? Monedas de Egipto, monedas, y tenían que cambiar, ¿verdad? Como ahora cambiamos a dónde vamos, ¿verdad? Y al cambiarlo, había abuso. Quiere decir que les tomaban sus monedas por muy poco y les daban la moneda de ahí para que pudieran cambiar. O sea, había un abuso del pueblo. Había un abuso, ¿por qué? Porque todo ese comercio que se hacía ahí era dinero que entraba en el templo. Y era dinero, pues dinero manchado de corrupción, ¿no? De pecado, digamos, porque abusaban de la gente al cambiar, al venderles. En sí mismo no era malo que se vendieran cosas, era malo que se abusara, ¿sí? Y que ahí se necesitaban los animalitos, sí, se necesitaba cambiar las monedas, pues sí, pero había un abuso. Entonces, Jesús, en la escena es muy fuerte porque no fue una cosa que sucedió rápido, fue una escena larga en la que Jesús enseñó, habló, dijo cosas y se impuso. ¿Para qué? Para que si nosotros miráramos el texto bajo la narración de los sinópticos es, no quería Jesús que la casa de Dios se volviera un lugar donde se abusara, donde se robaba, donde se negociaba, ¿sí? En el Evangelio de San Juan hay una mirada mucho más profunda y San Juan dirá, no, 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 nada más fue eso, hay algo más allá y para allá vamos a ir. Y les enseñaba diciéndoles, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para toda la gente, pero vosotros tenéis esta hecha una casa, una cueva de bandidos. Pues ¿por qué? Porque les robaban, ¿verdad? Les robaban. Se enteraron de esto los sumos sacerdotes. O sea que todo aquello pasó, los sumos sacerdotes pues estaban en el templo y Jesús, y pues bueno, se corre la voz de aquello escandaloso y cuando se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas que buscaban la forma de poder matarle y es que le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina. Al caer la tarde salió de la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué esta anotación del evangelista? Porque Jesús sabía que no era el momento, no era el momento para morir, faltaban unos días. Él tenía que morir el Viernes Santo, el día de la Pascua. Y entonces Jesús se sale, ¿para qué? Pues para que no lo maten, ¿verdad?
Y quiero que observemos, después de este texto, vienen una serie de parábolas, ¿verdad? Una serie de parábolas. Pero bueno, eh, esto es muy importante, tanto en el Evangelio de Marcos como en el Evangelio de Mateo, tuvieron como pues sí, esa infusión del Espíritu Santo, esa gran, pues trabajo de poder juntar todas esas enseñanzas y entonces, ¿dónde las colocan? Las colocan del domingo al jueves. Un montón. ¿Cómo enseñaba Jesús? En parábolas. Ya hemos estudiado lo que es la parábola y todo esto. Pero entonces Jesús retoma la enseñanza de el reino de Dios. Pero, ¿cuáles son los temas centrales para Jesús estos días? Primero, enseñarles quién es Él, cómo es su mesianismo, quién es Él. Y el segundo, cuál es su misión. El tercero es toda la enseñanza de quién es el Padre y a dónde va a ir Él. Y es lo que encontramos de una manera muy profunda en el Evangelio de San Juan, en los capítulos 15, 16 y 17. ¿Ok? Entonces, esta parábola con la que inmediatamente contigua que es la parábola de la higuera seca, fe y oración. Es una parábola que invita a la fe y oración. Estamos en Marcos, nos vamos a ir ahora a Mateo. ¿Por qué? Porque en esa parábola en Mateo es Mateo 22:33, ¿ok? ¿Por qué en Mateo? Porque en Mateo esta parábola hace un reflejo claro y para los judíos, para muchos fue muy claro que esta parábola estaba describiendo aquello que estaba sucediendo, que iban a matar a Jesús. Entonces, voy a leer la parábola, es Mateo 22:33. No toda, pero pues, a ver, parábola de los viñadores homicidas. Esta parábola es cristológica, no solamente del reinado de Dios, es una parábola sumergida en Cristo. Por eso se le llama una parábola cristológica. ¿Por qué? Jesús está narrando perfectamente que lo van a matar, ¿sí? Por eso es cristológica. Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió sus siervos a los labradores para percibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos, a unos los golpearon, a otros los mataron, a otros los apedrearon. ¿De qué está hablando aquí Jesús? Dios Padre, Yahvé, siembra en Deuteronomio a ese mandato de el monoteísmo, y esto es muy importante. Y en ese monoteísmo habla Dios, habla Yahvé a su pueblo y le dice, tú me vas a amar solo a mí y hay un solo Dios. Y tú te vas a encargar de cuidar a mi pueblo. El pueblo es esa, es la viña, ¿verdad? Y entonces les encomienda a los sacerdotes, que son los que hicieron la entrada triunfal para tirar la muralla de Jericó, les encomienda la viña y se va. Yahvé confía en ellos. Y al no recibir su pago, al el pueblo de Israel no está caminando junto a Dios y sus sacerdotes no están actuando como Dios manda que actuaran, empieza a mandar mensajeros. ¿Qué está hablando Jesús aquí? De todos los profetas del Antiguo Testamento, todos, tanto los grandes como los pequeños.
¿Y qué les pasó a todos los profetas? Los mataron, los golpearon, tal cual como dice aquí. Es una analogía perfecta, ¿verdad? Envió después otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. O sea, primero mandó unos profetas, luego mandó profetas mayores como Jeremías, ¿verdad? Y, en fin, Isaías, que fueron tres profetas que tienen un mismo nombre, pero durante distintos momentos de la historia de la salvación. Finalmente envió a su hijo. O sea, ya Jesús está hablando claramente de él. Le han dicho que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los labradores, al ver que era su hijo, se dijeron unos entre sí, este es el heredero. ¿De qué es el heredero? De la viña. Y esa viña es ese pueblo que se ha sido encomendado para que pueda llegar al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces dice, este es el heredero, vamos, matémosle y quedémonos con la herencia. O sea, está acusando Jesús a ese Sanedrín o a esos sacerdotes que guiaban al pueblo de haber robado, haberle querido robar, porque no pudieron, ¿verdad? Pero haberle querido robar a Dios, a Yahvé, su reinado. ¿Cómo se lo robaron? Poniéndose ellos antes, llenando al pueblo de preceptos, explotando al pueblo, pisoteando al pueblo, haciéndoles cargar cargas. Hay que recordar que para este momento eran casi 700 preceptos. Mm, Nadie se oponía contra los preceptos de Moisés. Entonces los aumentaban y los aumentaban y los aumentaban. Y entonces, a través de esa postura de soberbia, de que ellos tenían la verdad, que ellos eran los únicos que podían instruir a la gente eh, como ellos querían, no transmitieron fielmente el mensaje de Yahvé. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas sus fuerzas, sino que en vez de ese precepto central, les pusieron un montón de preceptos para controlar al pueblo, a abusar de él y a explotar. Entonces Jesús está diciendo, quisieron robarle a Dios su reino, que iba a heredar su hijo. Mataron a su hijo pensando que matando a su hijo ya no iba a haber heredero y ellos seguirían reinando en el Sanedrín. Es una perfecta fotografía de lo que pasó. Ellos dijeron, si matamos a Jesús, ya se acabó, se acabó. Nosotros vamos a seguir con todas nuestras exigencias, nuestra explotación, nuestro todo, con que matemos a Jesús, que es un profeta. Pero no fue así. 40 años después, en el año 70, es destruido el templo y no queda nada, y eso también obedece a una profecía de otro profeta, y no vuelve a haber nunca, no vuelve a haber ninguna otra vez una inmolación en ningún templo. En el año 70 desaparece el templo, el pueblo judío sigue adelante con sus sinagogas, pero no vuelve a haber Sanedrín, no vuelve a haber sacerdotes y no vuelve a haber sacrificio de animalitos, no vuelve a haber inmolaciones, no vuelve a haber. ¿Para qué? Para pactar la primera alianza. No vuelve a haber. Y Jesús es muy claro aquí diciendo esto. Como yo resucité, no pudieron robar ese reino porque lo que le pertenece a Dios nadie se lo puede robar. Dios va a terminar con eso, con todo eso, ¿sí? Y de hecho terminó en el año 70. Dice, cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le respondieron, dará una muerte miserable a esos miserables y arrendará la viña a otros labradores que le entregarán sus frutos a su tiempo. Pues eso pasó, exactamente.
desapareció todo el rito que se llevaba para la primera alianza. El viñador, Dios, el dueño de la viña, da a todos los gentiles a arrendar esa viña para cuidarla y esa viña de frutos. Entonces, hoy nosotros somos responsables de esa viña y podemos también cometer el mismo pecado que cometieron. Y podemos también no dar frutos para Jesucristo, para Dios, en esta viña que Él nos confió. Jesús les dijo, ¿no habéis leído nunca en las Escrituras? La piedra de constructores que desecharon es la piedra, esa es la piedra angular que se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que os quitarán el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinde, a un pueblo que rinda sus frutos. Esto es muy importante, subrayenlo. Yo aquí tengo una anotación que el padre Carrillo nos puso. Esta es la gran pregunta que debemos hacernos nosotros como trabajadores de la viña. Así nuestro trabajo sea tan sencillo como solo formar a nuestros hijos o ayudar a nuestros empleados en formación o la que sea. Señor, muéstrame si estoy dando el fruto que tú quieres que yo dé. Y si no es así, ayúdame a dar el fruto de esa viña que tú me confiaste, empezando por mí, por toda la gente a la que yo le estoy eh, sirviendo, ¿verdad? En esta viña tenemos que dar frutos todos. Dice, versículo 44, y el que cayera sobre esta piedra se destrozará, y aquel sobre quien cayera quedará aplastado. Bueno, hasta ahí me voy a quedar porque es una parábola muy profunda en la que verdaderamente, leída a la luz del Espíritu Santo, nos muestra exactamente lo que pasó con el pueblo judío. Exactamente. Me voy a ir a la siguiente parábola, el banquete nupcial. Igual es una parábola regia, pero esta parábola, pues la referimos muy claramente a, pues, igual el pueblo judío. Esta parábola, desgraciadamente, se escribieron dos parábolas en una, porque realmente son dos parábolas. Pero en la primera parte de la parábola es, es muy fácil distinguir que hay un gran banquete donde se invita al pueblo elegido. El pueblo elegido no va porque no necesita el banquete, no quiere el banquete, ellos tienen su banquete, lo que sea. Y el que organiza el banquete, Dios, dice, vayan por todos los caminos y anuncien, tráiganme a quien sea, tráiganme, pero que se llene la casa, que se llene, ¿verdad? Y entonces aquí es muy hermoso porque se llena la casa. No voy a leerla toda, léanla ustedes porque si no, no nos va a dar tiempo de terminar, pero en el versículo 10, perdón, en el versículo 11 empieza otra parábola y si quieren ahí póngale una rayita. Cuando entró el rey, bueno, nada más lo de arriba les leo. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraban malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de los comensales. Esa es nuestra iglesia, malos y buenos. Cuando entró el rey a ver a los comensales, vio ahí uno que no tenía el traje de boda. Le dijo, amigo, ¿cómo que has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey le dijo a los sirvientes, atadlo de pies y manos y echarlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y rechinar de dientes, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Esta es otra parábola en la que habla cuál es el traje, pues la pureza, ¿verdad? El confesar nuestros pecados, el estar en gracia. Ese es el traje. Pero llegó alguien que, a pesar de ser bautizado o al pesar de conocer la ley de Jesucristo, no atendió a ella. Y
Llegó todo sucio, vomitado, como quieran, no entró con la dignidad que debería entrar. Cuando nosotros encontramos cara a cara a Dios, lo que vamos a ver es nuestra alma. Y si nuestra alma está llena de pecado, decía un sacerdote, nosotros mismos vamos a pedir el purgatorio. No me veas, no me veas, no me veas. Quiero irme a purificar. El regalo más grande de amor de Dios a nosotros es el purgatorio. Y así lo decía el padre Carrillo. Como cuando tú vienes de la calle todo sucio, te vomitaste, pisaste excremento y llegas y está ahí alguien que amas mucho, tu hijo, tu esposa, y les dices, no me vean, no me vean, estoy horrible, no me vean. Y entonces tú mismo pides que te manden al purgatorio. ¿Para qué? Para entrar con esa dignidad y no ofender a Dios, ¿verdad? Entonces es una parábola profundamente regia, ¿verdad? Seguimos adelante. El mandamiento del amor. Esta parábola es muy profunda porque se une al gran mandato de Deuteronomio 6 y de Levítico 19. Entonces, en esta parábola, no la voy a leer, nada más voy a darle ciertos puntos. En esta parábola le preguntan a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús cita Deuteronomio. Shama Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero Jesús agrega algo más. Algo que ya había mencionado el profeta Oseas y está en Primera de Samuel también. Y es, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y entonces, en esa, el que le pregunta a Jesús, que es un hombre bueno, Jesús le contesta, viendo que era un hombre bueno, no estás lejos del reino de Dios. Ojalá, ojalá que cuando oremos podamos sentir ese amor de Dios, de que vamos avanzando, de que vamos poco a poco avanzando y cada día podemos perdonar más a aquel que nos lastimó, pero aquel que me ve feo, pero aquel que me critica, pero cada día puedo amarlo más y puedo perdonarle más y puedo tener la capacidad con mayor facilidad de reconocer mis faltas y pedir perdón, para que sintamos en el corazón que Jesús nos dice, no estás lejos, ahí vas en camino, pero no estás lejos del reino de Dios. Creo que fue, decía el padre Carrillo, uno de los halagos más hermosos que Jesús le dio a un ser humano, ¿verdad? Que quedó escrito, ¿verdad? Entonces, ojalá que no lo ganemos. Eh, Luego viene en el versículo 33 de Marcos, nos vamos a ir a Marcos 13. Dejen un papelito ahí en Marcos y otro en Mateo para poder caminar por la Biblia. Marcos 13:33. 13:33 dice, ay, perdón, estar alertas y vigilar. Esta es una parábola apocalíptica. ¿Por qué? Porque habla de eso que no sabemos cuándo va a ser, pero habla de la parucía. Es capítulo 13, versículo 33. Solo les voy a leer el final. Versículo 30, me voy a ir desde el 31, desde el 30. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Más de aquel día y hora nadie sabe nada. Bueno, es porque los apóstoles le preguntaban, ¿no? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el hijo, solo el Padre. O sea, en conclusión, no nos debe preocupar cuándo es. Nos debe preocupar estar preparados siempre. Habrá otras parábolas que sustentan esta parábola, como la de las lámparas, ¿no? De las mujeres y las lámparas, pero no me voy ahí. Pero es este mensaje central de velad, velad. Esta palabra de velad
es, es la palabra velar contiene en sí mismo estar atento, estar pendiente, no dejar ningún cabo suelto, porque no conocemos el día ni la hora de la venida del Señor. Luego viene la parábola de los talentos. Esta parábola es una promesa, es una parábola que nos anima, es una parábola hecha especialmente para alguien. Jesús la hace para animarnos a trabajar en el reino de Dios. Y no nos sintamos mal si llegamos en la mañana o en la noche, si llegamos a las 8 o a las 5. Lo importante es que a la hora que llegamos, lleguemos con todo nuestro amor a trabajar duro y sobre todo que en el momento que excusamos el llamado, respondamos. Hay gente que ha tenido, que ha conocido el llamado y que ni siquiera estaba bautizado grande. Yo creo que ahora en Semana Santa, la noche del Fuego Nuevo, que es muy hermosa porque se bautizan, es muy hermoso. Bueno, para mí es un gran gozo ver personas 30, 40 personas aquí en la vicaría, hubo mucha gente grande que se bautizó y que Dios le va a dar el mismo regalo, el reino de Dios, ¿sí? También había niños, pero primordialmente se trata que sean personas no bebés, aunque sí había bebés. ¿Pero por qué? Porque es una imagen clara de esta parábola, ¿verdad? Entonces, voy a mencionarles puntos de esta parábola, porque es muy larga y es mucho el material. Es una parábola cristológica que evidentemente habla del reino de los cielos. Es una parábola en la que Jesús confía en que su llamado va a ser atendido y vamos a trabajar para Él en su viña, no importa qué edad tengamos. La tercera es, la recompensa es doble, es en la tierra y es en el cielo, ¿sí? Es un festín, el reino de Dios es un festín. Y la último punto, que es duro, hay un castigo, hay un castigo, porque esa parábola acaba así. ¿Y qué hay? Hay un castigo para para los perezosos, para los malos, ¿sí? Y no va a haber eso, ahí es, en esa frase ya entramos en un lenguaje, en un género apocalíptico, ¿verdad? Que era muy común, el género apocalíptico. El juicio de las naciones. Otra vez una parábola apocalíptica, es un espectáculo solemne del juicio final. Y está, si ustedes quieren leerlo, pues lean el Apocalipsis, ahí está, es muy hermosa. Me sigo con el siguiente. Es algo gigantesco, es el escenario del Hijo del Hombre. Versículo 33 y 31 al 33 de esta 31 al 33, pero ¿de qué capítulo? Del 25. Mateo, vámonos a Mateo 25. Ay Dios, espérenme. Mateo, se me movió mi hojita. Mateo 25. Ay, Mateo 25. Entonces dirá a los de mi derecha, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. ¿Ok? Y luego viene en esta parábola algo muy hermoso, que ojalá que sean las palabras que nos diga Jesús a nosotros. Os aseguro que cuando dejasteis de hacer, os aseguro que con cuanto dejasteis de hacer con uno de estos de mis pequeños, también conmigo lo dejaste hacerlo. Ay, perdón, no, no, era otro texto el que quería. Bueno, hasta ahí, nada más. Vamos a continuar. Parábola es la 31 a 33, es la que quería enseñarles. Aquí está. 25, versículo 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga con su gloria, parábola apocalíptica,
acompañada de todos sus ángeles, de sentar en el trono glorioso. Este versículo es enorme. ¿Por qué? Porque ya está hablando Jesús. Jesús no ha muerto. Jesús está camino a Jerusalén. Sin embargo, él ya está hablando de su glorificación. Por eso es una parábola gigantesca. Jesús está hablándoles, sus discípulos, de su glorificación, porque él ya la ve. ¿Por qué pudo Jesús subir a la cruz? Porque él ya veía su glorificación. Él ya se gozaba en la salvación de los hombres. Él ya nos veía a nosotros salvados. Y ese amor y esa alegría y esa fuerza fue lo que le hizo a él permitir todos sus ultrajes y subir a la cruz. ¿Verdad? Bueno, me sigo. El juicio de los buenos, que está en el 34, ya no lo voy a leer. Me voy a ir, porque ya estamos sobre tiempo, a la conclusión, que es el castigo eterno y la vida eterna. Hay un dictamen. Ustedes saben lo que es un dictamen. Un dictamen no es medio que es o medio que no es, o parte es y parte no es. Un dictamen es, ¿no? Nos diría alguna vez un maestro. Esto es cómo estar embarazado. Es y tiene frutos o no tiene frutos. Si estás embarazado, nace un bebé, si no, no nace. Es un ejemplo que me parece muy claro. Pero ¿cuál es la conclusión? Que esta conclusión, Jesús solo la amplía. Jesús no quita nada de los profetas, sino los amplía. Y eso está en Deuteronomio, está en Jeremías, ¿sí? El castigo eterno y la vida eterna son una clara afirmación de los posibles estados definitivos de la vida futura del hombre. No hay medias tintas. El purgatorio es una época de transición, de purificación, pero cuando se termine, cuando venga la parucía, va a haber malos, buenos, infierno y cielo, ¿sí? Hay un comentario que puso el padre Carrillo muy hermoso aquí en el libro de un gran teólogo, Lagrange, que dice, formidable y consoladora alternativa que pone fin a las enseñanzas de Jesús y que domina la vida moral del cristiano. Si alguna cosa pudiera atenuar la impresión de terror y fortificar la esperanza, sería el lugar que ocupan estas palabras después de un tan urgente recomendación de la caridad y antes de la pasión. Porque Jesús le ha dicho, lo que hagan con cualquiera, lo han hecho conmigo. Yo no me van a ver, pero lo que hagan con cualquiera, lo van a haber hecho conmigo. Y yo estoy en esa persona. Y yo se los voy a premiar. Por esto, estas palabras de Lagrange, después de una tan urgente recomendación de caridad, antes de Jesús subir a la pasión y vencer y llegar a la glorificación. ¿Ok? Entonces, eh, yo me tengo que ir un poquito rápido porque yo me comprometí a acabar temas, entonces quiero que se cumpla, pero si ustedes pueden tomar todos estos textos con las citas que quedan ahí, háganlo. ¿Por qué? Porque ahí están todas las parábolas que necesitamos profundizar para entender, conocer y trabajar en el reino de Dios. Si nosotros entendemos cómo funciona el reino de Dios y profundizamos en cómo es el reino de Dios, podemos entonces amarlo, servirle y construirlo. Nadie puede amar algo que no conoce y nadie puede construir algo que no conoce. Así es que hay que conocer, hay que amar, porque sin amor no construyes nada, no construyes nada. Y por último les voy a decir solo un comentario que el padre Carrillo dice en el CD de esta clase, diciendo, hay muchas espiritualidades dentro de la Iglesia Católica, hay hay muchos caminos que el Espíritu Santo ha
ha dado a la iglesia. Pero hay un camino que sin duda es el más poderoso y claro. Por eso a mí me encanta que en Frisidín tenemos a Jesús de la Misericordia para, pues como nuestro guía, ¿no? Es nuestro guía Jesús de la Misericordia. Y obviamente a nuestra madre. Pero entonces él decía, sí, un franciscano tiene la espiritualidad franciscana y claro que la de Jesús, pero la franciscana. Pero cuando puramente nos abrazamos a Jesús, seguramente que vamos a tener frutos muy concretos. Abracemos la espiritualidad de la enseñanza de Jesús con todo nuestro corazón, a través de las enseñanzas de Jesús, a través de su escuela, porque la vida de Jesús fue una escuela, y Jesús enseñó hasta el último momento de su vida. Fue un maestro hasta en la cruz, hasta el último instante que murió, él fue un maestro. Así es que Jesús maestro, nosotros queremos apegarnos a sus enseñanzas, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Bueno, vamos, la actualización ya la leerán ustedes, vamos a hacer la oración y la actualización queda ahí para que ustedes la puedan llevar a cabo, ¿de acuerdo? Ya si Marily nos pone la oración, es que para cerrar esta clase, por favor. ¿Podrás, Mari, o la voy leyendo yo? Si me Perdón, escuchas, ¿qué me no, no hay decías? cuidado. Que pongamos la oración de una Está vez bien, y la actualización ya la lee de ellos, ¿no? bien, Por perfecto. favor, gracias. Oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si no si tendrás posibilidad de subirla, Mari. Ah, ya ahí está. ¿Sí? Ah, sí. Ya está, perfecto, perfecto. Jesús, yo te reconozco como mi Rey. Te alabo, te bendigo, te aclamo como el enviado del Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el verdadero templo donde puedo encontrar a Dios y adorar al Padre. Gracias porque fuiste la víctima divina que expió nuestros pecados. Te suplico tengas misericordia de mí y me admitas a participar de la fidelidad de tu reino. Padre, gracias por la invitación que me has hecho para participar en el banquete mesiánico de tu Hijo Jesús. No permitas que sea yo ingrato a tu invitación. Espíritu Santo, infunde en mí la virtud del amor para amar a Dios con todo mi corazón y amar a mis hermanos como me amo a mí mismo. Acompáñame siempre a lo largo de mi vida y hazme estar vigilante y pendiente para oír tu voz y gozar eternamente de la bienaventuranza del reino de los cielos. Amén. Mari, dame un segundo nada más, porque les quiero decir algo muy importante que se me olvidó decirles en en el pasaje de la expulsión de los vendedores del templo. En el Evangelio de San Juan, más que el problema de los vendedores, eso no le interesa. Lo más importante es que ya no iba más corderos inmolados. ¿Por qué? Porque el signo de Jesús, al echar fuera los animales del templo, al expulsar todos los animales del templo, el signo era, ya no necesitan corderos para inmolarse, porque yo seré el nuevo cordero y yo seré el templo vivo en el de que me voy a inmolar cada vez que ustedes hagan una consagración, yo seré el nuevo cordero. Hay un cambio de cordero de animales al cordero pascual de Cristo y cada que ustedes hagan la Eucaristía, ese cordero que soy yo será inmolado
y yo les daré a través de la Eucaristía mi presencia diaria, pero mi inmolación espiritual y completa de Jesucristo en cada altar. Entonces, el cambio profundo en San Juan es, ya no va a haber animales, porque el nuevo Cordero es Jesús. Por eso en la oración dice que Él es el nuevo Cordero. Y nosotros repactamos, firmamos esa alianza eterna, la tercera alianza, la nueva alianza, firmamos esa alianza igual que firmaban con el corderito que se aventaba la sangre al pueblo y de esa manera se sellaba la alianza. ¿Cómo la sellamos nosotros cada que recibimos la comunión? Recibimos la sangre de Cristo y sellamos con Jesús la alianza de la tercera alianza con Jesús. Por eso es tan grande el momento en que el sacerdote pone en nuestra lengua la Eucaristía, porque entra en nuestra alma, en nuestro, en nuestro, pues sí, en nuestra alma, en nuestra esencia, por la que fuimos creados eternos, ¿sí? La sustancia de Dios que poseemos nosotros, por los que somos eternos, entra a esa sustancia la propia sangre de Cristo que se ha inmolado en el altar unos minutos antes, entra a tu boca, penetra en tu alma y transforma. Más que tu comulgar, Jesús te toma y te vuelve a ser nuevo a través de su propia sangre. Por eso, para San Juan, lo más grande de ese hecho no fue la expulsión de los cambistas o de los vendedores, echó fuera todos los animales porque no se requerirían más. Él sería el nuevo cordero. Esto es muy importante. Gracias por regalarme estos 3 minutos, Mariele. Les dejo un abrazo Todo muy bien, con Rocío, mucho muchas cariño. gracias. Nos Gracias, vemos el próximo lunes. Primero Dios. gracias hermanitos. Si Dios quiere, estamos viéndonos en la próxima clase. Y bueno, muchas bendiciones para todos. Gracias, Rocío. Gracias a ustedes. Bye.